Bueno, entonces, este es su lombricompostero, ¿no? Su lombricompostero tiene dos partes. Tiene la parte de abajo, que es donde se van a captar los líquidos, que se llaman lixiviados, que son líquidos que se generan a través de la transformación, ¿no? Estos líquidos, cuando huelen rico, o sea, cuando la transformación es buena, podemos usarlos para regar el huerto, ¿no? Entonces, mientras más negro, más potente el lixiviado. Si tienen 100 mililitros de lixiviado, lo diluyen con 1 litro de agua y con eso pueden regar el huerto. Si no lo diluyen, puede ser demasiado fuerte para las plantas. Okay. Si no les sale el lixiviado, no importa. Okay. El lixiviado sale solamente cuando hay mucha humedad, ¿no? Si de repente ponen el lombricompostero en un lugar que está seco, que es muy seco, se evapora más el agua y no se produce lixiviado. No importa, o sea, no es necesario que se produzca. No se espanten si no se produce. Okay. Oye, ¿y en qué lugar sería como así, o aquí es muy caliente? Este lugar es bueno, de preferencia es un lugar que no le pegue el sol directo y que no le pegue la lluvia porque se puede llegar a inundar. Entonces puede ser aquí, este es un buen lugar. Sí, yo ahí sabía. Porque la idea es que corra también el aire, ¿no? Este es un proceso aeróbio. Entonces quiere decir que requerimos aire para que se transformen los residuos. Entonces, por ejemplo, hay gente que lo mete en su cuarto de lavado y la verdad es que ahí de repente no hay aire corriendo porque se cierra y no hay ventanas. Entonces, si falta oxígeno, pues las lombrices se pueden llegar a estresar, ¿no? Ellas respiran por la piel. Entonces tiene que correr aire. Sí, porque por ejemplo aquí generalmente abierta por lo menos hasta donde está, sí, a la altura del murito. Y bueno, sí está aquí cerrado, pero está como que igual no se siente tan caliente. Este es un buen lugar, ¿sí? O sea, porque ahí está como húmedo, o sea, como sombreado y no le pega el sol directo. Entonces, ahí puede ser un buen lugar. Bueno, entonces en el segundo bote van a vivir las lombrices. Este bote tiene hoyitos acá para que las lombrices puedan respirar, ¿no? Entonces, ahí hay una. Vamos a echar las lombrices. ¿Se hacen más gordas? ¿O Sí. son así? No, sí, se deben de hacer más gordas, ¿no? La verdad es que estas están un poco... casi no han comido, por eso están así de flaquitas. Pero bueno, la lombriz es un animal hermafrodita, quiere decir que tiene ambos sexos incluidos, pero sí copulan. Entonces, en su madurez le sale un clitelo, que es su órgano de reproducción sexual, y aquí podemos ver algunas crías de lombrices, ¿no? Estas que acaban de nacer. Entonces, si la lombriz pone huevos, quiere decir que está contenta. Entonces, aquí, esto es como un intestino, ¿no? Literal, es un cacho del intestino de la tierra. ¿Han escuchado hablar de la macrobiota? Sí, que son como toda la flora. Ajá. Todo que hay dentro en el estómago. Exacto. Entonces, tu flora que está compuesta de bacterias y microorganismos que te ayudan a digerir. Es lo mismo para ellas. Exacto. Ellas funcionan como... ellas son el intestino y tienen un equipo que es la macrobiota, que está compuesto de bacterias y microorganismos y hongos que le ayudan a transformar la materia. Entonces, primero entran los hongos, después entran las bacterias y al final unos microorganismos, y ya cuando la materia tiene un nivel de descomposición avanzado, ya entra la lombriz. Entonces no sirve de nada que yo eche un plátano verde aquí porque la lombriz no lo va a poder digerir. Por eso les decía que supercomposta es un complemento de esto. Entonces, ¿también incluye los huesos o esos tenemos que retirarlos? Pues pueden echar huesos, pero de ahí a que se transformen rápido, pues es un hueso. Sí, pero sabemos que son... Sí, o sea, lo que pasa mucho en la composta o en la lombricomposta es que como está húmedo y está oscuro, los huesos o las semillas de las frutas germinan rápido, ¿no? Entonces te puede llegar a germinar la semilla del aguacate, la semilla del mamey,
¿no? La semilla de un cítrico te puede llegar a germinar acá, luego la agarras y la pones en otro lado. Pero no les vaya a pasar como a Marilu, una chava que come mucho aguacate y que llenó su lombricompostero de huevos de aguacate, ¿no? Y luego ya no le cabía nada. Entonces... Sí, no tratamos, pero sí, por ejemplo, era como la duda. ¿No? Entonces, aquí vamos a tener, vamos a hablar de 4 tipos de cuidados muy específicos. El primero es la humedad. La humedad debe de ser equilibrada. Así como está, acércate. Así como está, de húmedo, así debe de permanecer, ¿ok? No debe de estar más húmedo ni menos húmedo. Vean, por ejemplo, este es un animalito, el colombolo, el blanquito. No sé si lo alcanzan a ver, este que está aquí. Ah, vean, allá hay varios. Esos son bacterias que le ayudan a la lombriz a la transformación. Y ahí también hay unos ácaros que también le ayudan a la lombriz. No se espanten si de repente ven muchos, es normal, ¿ok? Bueno. Entonces, si ven que está demasiado húmedo, lo que van a hacer es drenar el exiliado por aquí. Y si ven que está seco, le echan agüita. No es común que se seque el lombricompostero porque normalmente los residuos son muy acuosos, ¿ok? Pero si les llegara a pasar, pues nada más le echamos poquita agua. Y puede ser de agua de lluvia igual. Sí, perfecto. Ok, súper. Ideal que sea agua de lluvia. Ah, bueno. Entonces, Sí, que pasa que nos dicen, no dicen, no, porque... no, sí, sí. Súper. Entonces, número 1, humedad. Número 2, pH, ¿no? Ok. Esto es un estómago, es como el estómago de un bebé, entonces es importante que el pH sea neutro. ¿Estamos familiarizadas con la tabla del pH? Sí. Ok. Entonces, Ni muy alcalino ni muy... exacto. Bueno, si echan residuos alcalinos está bien, ¿no? Como residuos muy dulces como de cáscara de papaya, de mamey, de plátano, de sandía, que son muy dulces, está bien, siempre y cuando los enterremos súper bien. Porque si no los enterramos, ¿qué va a pasar? Van a venir todos los moscos, las hormigas, todo el mundo a querer comer de ahí, ¿ok? Ahorita les voy a enseñar cómo los vamos a poner. Ok. Pero entonces, cuando está muy alcalino, pueden neutralizar con hojas, ¿no? Pueden poner hojas de lechuga, de acelga, de poda de rábano, de hojas de rábano, zanahoria, que tienen un pH neutro para neutralizar, ¿ok? Ok, por ejemplo, las hojas del aguacate Sí, nos también. funcionan y por ejemplo del ficus, ¿y esas también nos sirven o...? Sí, nada más no echen hojas de pino porque vi que tenían un pino por ahí. Por ejemplo, un pino no, porque son muy ácidas. Ok, ¿no? entonces podría ser aguacate, podría ser de ficus, el pino no, y la de la jacaranda, Sí podrían. ¿sí? Porque es la que nos sale como bien. Sí podrían echar la hojita de la jacaranda. Ok. Digo, yo les recomendaría, ya que tienen su precomposta, que la echen a la precomposta y luego ya la echen aquí. Ah, súper. Ajá. Ok. Entonces, residuos ácidos, cítricos, ¿no? Cítricos, piña, café. De eso hay que tratar de casi no poner nada, ¿ok? Entonces, humedad, pH, número 3 es la cantidad de residuos, ¿ok? Entonces, la lombriz come el doble de su peso diario. Eso quiere decir que si tenemos un puño así de lombriz, vamos a poder echar esto de residuos todos los días, ¿ok? Pero ahorita, como es un proceso nuevo para ustedes y para las lombrices también es un lugar nuevo, vamos a tratar de llevarnos las leve y vamos a echar 2 puñitos a la semana. O sea, un puñito un día y otro puñito otro día, ¿ok? Ya en un mes que ustedes me digan, no, ya entendimos perfecto cómo funciona, no se nos han tratado de escapar, huele rico, no se inundó, todo bien, ya empezamos a echar más residuos, ¿ok? Ok, ¿se escapan? ¿Cómo nos hacen? Si echas algo que no les gusta Se van a... o hay demasiada humedad, ellas empiezan a trepar las paredes o falta de oxígeno. Ah, ok, entonces cuando veamos que empiezan a trepar la pared es que ya estamos No puede llegar. A ver, si trepan 1 o 2 o 3 no pasa nada, pero si ya está toda la banda trepada ahí así como no, por favor sáquenos de aquí, es que echaron algo mal, ¿ok? va. Entonces normalmente Se mantienen abajo. se mantienen abajo, pero a veces intentan escapar porque hay algo que no anda bien, ¿no? Ok. Sobre todo es la falta de oxígeno.
sobre todo, ¿no? Porque a veces como que echamos demasiados residuos y creemos que se va a transformar todo y como arte de magia. No, entonces por eso es de poquito a poquito, Sí. eso lo sacan y entonces ya se va Sí. haciendo de esta manera. Ok, Sí, súper. entonces si llegamos a echar más residuos de lo debido, entonces Se hace se fácil. empiezan a pudrir los residuos, ¿no? Por falta de aire. Entonces, siempre recordar la diferencia entre putrefacción y transformación. La putrefacción es anaerobia y si captáramos esos gases serían buenos para calentar el agua, ¿no? Pero como no tenemos un captador de gases de efecto invernadero, entonces de preferencia que sea aerobio, Ok, ¿ok? súper. Entonces, bueno, cantidad de residuos. Ujú. Y número 4, las hojas secas arriba, ¿ok? Que es súper importante. No vale que me dio flojera, me comí un plátano y aviento la cáscara como bote de basura y me voy, ¿no? Porque si no lo tapo con hojas secas, entonces vienen los problemas. Las moscas, los olores, ¿ok? Súper. Entonces, esto en lugar de ser un basurero va a ser un estómago, tal cual. Entonces, bueno, ¿tienen alguna cascarita para que les diga cómo? En la cocina. ¿Está abierto, no? No sé, pero si no, ahí ve. No, es que tengo por acá. Perdón. Pero bueno, entonces va a estar primero en la lombricomposta. Mejor yo voy y sí, que te expliquen, perdón. En la lombricomposta siempre vamos a tener la capa del humus. Esto ya es humus. O sea, si ustedes me dicen, oye, pero ¿cómo sé cuando ya está el humus? Esto es humus ya. Se ve luego, luego. Es como tierra recién hecha, que huele rico. Así huele el humus, ¿no? No Así huele es. mal. No, nunca debe de oler mal. Si huele mal es que Algo está mal. algo está mal. Exacto. En la naturaleza nunca nada huele mal. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, bueno, cabe recalcar que los residuos que vamos a echar aquí son de origen vegetal y en su primera versión. ¿Qué quiere decir esto? Nada cocinado, nada con aceite, nada con sal, nada hervido. La lombriz puede transformar todo en la naturaleza, pero lo que no queremos es que ustedes digan qué mal huele el lombricompostero y no les guste el proceso, ¿no? Hay que hacerlo lo más higiénico posible. Ok, va. Entonces, y bueno, nada de animales más que la cáscara de huevo, bien lavadita y triturada, ¿no? Ah, ok. Si no la trituramos, la lombriz puede llegar a cortarse la piel, ¿ok? Vale. Entonces, bueno, entonces va a estar la capa de humus con las lombrices y luego arriba vamos a poner la capa de residuos secos. Esto los tenemos que hacer chiquito, ¿Qué? los residuos. La hoja no va directa entera, ¿o sí? Sí, puede ir entera. Ok. El Entonces, huevo este no, porque dice que hay que triturarlo. Y la Nada, ¿ese tiene aceite, no, Isa? No. Ah, no, ese iba. miren, por ejemplo, esta es buena señal de que ya puede entrar al lombricompostero, porque ya tiene hongo. Ok. Entonces, ya la transformación ya es avanzada aquí, entonces ya puede entrar al lombricompostero. Entonces, yo voy a tener, por ejemplo, este residuo, de preferencia. los picamos muy chiquitos. Sí, de preferencia hay que cortarlo, pero la manera en la que yo voy a echar el residuo es, voy a abrir, voy a meter y luego voy a volver a tapar, ¿ok? Es lo único que ustedes van a hacer, van a abrir, meter y volver a tapar. Entonces, no significa que tengan que hacer capas, ¿no? Porque luego se tiene esta idea de que hay que hacer capas como lasaña. No, o sea, esto es una sola capa de residuos, capa de humus y capa de hojas secas. Entonces, esa capa de secos que tienes ahorita te va a alcanzar como por 2 meses. Después se va a transformar y ya recolectas más hojitas y lo ponen. Ok. ¿Va? Sí. Entonces, ¿tienen alguna duda? No, Entonces todo hasta abajo siempre. Todo hasta se abajo. abre y coloca y se A menos de que sea muy neutro el residuo, Que o sea, no si son traiga hojas nada. así, pues no pasa nada.
¿no? Pero si son cáscaras de fruta, enterradas 100%. Para que no tengan miedo de abrir el compostero y que le salgan moscas y que las moscas pongan sus larvas y todo el show. Entonces, el único macroorganismo que debe de vivir aquí es la lombriz. ¿Ok? Si vemos hormigas, cucarachas, arañuelas, ciempieces, lo sentimos, pero va para afuera. No vale que estén ahí. ¿Ok? Es la idea. Entonces, bueno, siempre tapamos el lombricompostero y cuando queramos alimentarlo, abrimos, quitamos. Y si vemos algo, o sea, que los quitamos literal manualmente. Sí. Sí, bueno, hay dos maneras de hacerlo. Por ejemplo, cuando hay cuando hay hormigas, lo que pueden hacer es inundar el lombricompostero. A las hormigas, pues no, lo único que no les gusta es el agua, ¿no? Entonces inundan el lombricompostero como por, ¿qué? 1 minuto. Y van a salir todas hacia arriba. Cuando salgan todas hacia arriba, otra persona las mata, así como con un trapo. Y luego drenan el lixiviado. Sí, para que no se Ok. Exacto, y para que la lombriz pueda respirar otra vez, ¿no? Entonces, eso puede ser una. La otra opción es poner todo el lombricompostero en un costal, agarrar la lombriz manual, separarla, volverla a meter y luego dejar todo el humus y los residuos a la intemperie y esperar a que la hormiga se vaya y al día siguiente volver a meter todo y así no. Ok, va. ¿Okay? ¿Y las lombrices se reproducen solas? Las lombrices, sí, son hermafroditas, se reproducen rapidísimo, pero sí copulan, entonces juntan sus critelos y cuando los juntan ponen de 2 a 3 huevos en la tierra y salen como 3 lombricitas por huevo, entonces se reproducen rapidísimo. Entonces, cuando ustedes quieran cosechar humus, lo que van a hacer es agarrar, yo les recomiendo que no revuelvan los residuos, ¿ok? Entonces los pongan siempre o de un lado o del otro lado, porque la lombriz siempre va a estar del lado de los residuos. Entonces este lado va a quedar libre para que ustedes puedan agarrar humus, cosechar y poner el humus en su huerto. Entonces, algo que no les expliqué del huerto es que, por ejemplo, cada cama de cultivo tiene 100 puntos de nutrientes, ¿no? Entonces, yo saco una zanahoria y la cama queda con 90 puntos de nutrientes. Yo tengo que regresarle esos 10 puntos de nutrientes a la cama. ¿Cómo? A través de mi lombricompostero. Agarro un puño de humus, que equivale a los 10 puntos, voy, se los pongo en la cama, revuelvo y la cama ya está lista para que yo pueda volver a sembrar, ¿ok? Entonces no vale sembrar si yo no le he regresado a la cama lo que la cama me dio, ¿no? O sea, a la tierra. Entonces este es como el principio de la sustentabilidad, ¿no? Sí. Es súper importante regresarle a la tierra lo que la tierra te dio para que siempre esté fértil el huerto. ¿Sí? Entonces, pues ¿quieren que veamos sobre compostar? Es que la sembré, la enterré. Ah. Me reí tanto que la enterré. Ya. Pero está la de